reclamar salario en esta época es justo. Lo que pasa es que todos están en la misma situación y no todos paramos, ¿no? Estados Unidos y Javier Milei, le vamos a contar qué está haciendo allí. Los otros días dijimos, ¿no?, que desde nuestro punto de vista preferiríamos que largara un poquitito los atriles, sobre todo internacionales, y se sentara un poquito más en el sillón de Rivadavia. Pero bueno, ya le vamos a explicar por qué opinamos de esta manera. De todas maneras, digamos, los resultados de cada uno de los viajes hasta ahora son prometedores. Concreto no hay nada, pero son prometedores. Una vez más, los senadores se aumentaron su dieta, en realidad porque están colados con el aumento del personal legislativo. Pero, de todas maneras, yo tengo una opinión respecto a esto. Ahora van a ganar 8 palos brutos los muchachos y la verdad que de esto no dicen nada y de eso también voy a hablar en mi editorial. Un serio problema en la escasez de gas en la República Argentina, un impacto muy grande, y no se lo tenemos que echar solamente la culpa al frío que ha venido de golpe, un otoño que no hemos tenido, pero ya le vamos a contar por qué tenemos los problemas que tenemos con el gas, que en teoría se estarían resolviendo en el día de hoy. España, decididamente, a esta altura, mediante un decreto del rey Felipe VI, retiró la embajadora de la República Argentina. Ya vamos a hablar también de esto y le vamos a dar nuestra opinión al respecto. O sea que, como verán, es mucho lo que tenemos para comentar en el día de la fecha. Y todo esto, además, o mucho de todo esto, se agrava en la medida en que en el Senado se sigue dando vueltas y vueltas en vez de proporcionarle al gobierno que apenas lleva 6 meses en el poder, en la Casa Rosada, en vez de proveerle las normas necesarias para que puedan gobernar. Miren, pierden una oportunidad histórica, ya que tienen dudas, ya que tanto anuncian de que va a fracasar, de que esto es un desastre, de que cuando se cae Milei, y denle las herramientas. Y entonces esperen a ver si verdaderamente se cae o no. ¿O será que no se la quieren dar porque están pensando que no se va a caer? Bueno, por eso yo a mi editorial del día de hoy lo titulé Hablemos Claro. Y hay que sacarse las caretas, muchachos. No se resignan a perder sus privilegios. Miren, ni siquiera rechazan este nuevo aumento en sus dietas atada a la del personal legislativo, como acabo de decirles, que los va a llevar a 8 millones de pesos a los senadores, pero no se rasgan las vestiduras con respecto a esto. Y por esto también resisten a las reformas de fondo, siembran miedo. Mira, todo ha cambiado. El mundo ha cambiado, es distinto. Argentina necesita recuperar credibilidad después de tanta improvisación a través de ya un par de décadas. La dinámica política de este tiempo plantea nuevas reglas de juego que muchos prefieren minimizar y hasta repudiar. La imposibilidad de asimilarlas genera reacciones defensivas, casi instintivas, que evitan lo que consideran peligroso o desconocido. La resistencia a las reformas de fondo. A pesar de los numerosos interrogantes que emergen a partir de propuestas novedosas y poco convencionales, un sector importante de la sociedad, prefiere asumir ciertos riesgos y creer de manera optimista en este esquema sin demandar precisiones. Por ahora, el pueblo está expectante. Esa actitud, incomprensible y hasta injustificable para muchos, es hija de una certeza irrefutable. La mayoría sabe, porque lo ha vivido en carne propia, que los pequeños giros, los remiendos provisionales, esos que se han hecho de manera provisoria y quedaron para siempre, las postergaciones estas infinitas, no han logrado resultados hasta la fecha. Por eso estamos como estamos. Se podrá teorizar al respecto.
Se aportarán testimonios que ahonden en coyunturas particulares e instancias políticas singulares y ampulosas. Lo concreto es que nada de lo probado ha funcionado y que solo quedan en pie de narrativa esas narrativas que son fallidas, de escasa credibilidad, pero claro, simpáticos y elegantes vacíos, grandilocuencia, relato. Ante semejante evidencia empírica, la retórica se torna insuficiente y entonces, ¿saben qué? Todos salen en búsqueda de nuevas visiones. No es necesario entenderlas ni fraternizarse respecto de sus probabilidades de éxito. Solo hay que otorgarles el beneficio de la duda frente a la cantinela de repetidas como ya fracasadas acciones. En ese marco se asoman con determinación proyectos disruptivos, reformas profundas, planteamientos que pretenden ir al hueso para atacar las causas y no los efectos. El foco está puesto ahora en resolver la problemática y no en mitigar o en parchar transitoriamente. Cuando estas cuestiones toman volumen en la opinión pública, los anticuerpos aparecen con mucha celeridad, rápidamente. Es como que generan una coacción, una coalición de ideas, digamos, para defenderse. Los que siempre apostaron por el gradualismo, bueno, se enojan, tratan de asustar con las posibles consecuencias de avanzar con tanta potencia. Cuanto antes decían, faltaba decisión y potencia. Advierten sobre el eventual impacto de ir tan rápido y desordenadamente hacia un objetivo que no se animan a criticar abiertamente porque está dando resultados. Bajo esa perspectiva, puede resultar interesante analizar las razones por las cuales personajes que ya han gobernado en el pasado y que han promovido algunas políticas públicas que no demostraron efectividad, rechazan con tanta vehemencia ciertas iniciativas. Tienen miedo a que den sus frutos y los deje al descubierto. Miren, a priori se podría identificar dos alternativas que incluyen, dos alternativas que inclusive podrían combinarse mutuamente. La primera, yo creo que es avalar la posibilidad de que no comprendan acabadamente la naturaleza de las transformaciones en ciernes. Ya hubo una diputada que dijo, yo no sé leer, así es muy largo todo esto, así que ¿qué voy a hacer? Bueno, no sería necesariamente una ignorancia manifiesta. Existe la chance de que se las excluya al no encarar en lo paradigmáticos tradicionales, esos paradigmas de siempre, o que no se conozcan antecedentes compatibles, o que no haya investigado antes de hacer hipótesis sin mucho sustento. No conocer una forma inusual de ver la realidad, bueno, no es un pecado letal. En todo caso, sería bueno abrir la mente y admitir variantes que no se visualizan con toda claridad y hasta aportar nuevas ideas. Si se tiene honestidad intelectual, esto sería saludable, ya que inclusive se podría aportar miradas complementarias que enriquecerían las intenciones de cambio que ahora están en el tapete. Pero más preocupa otra posibilidad que no se debería descartar de plano tan livianamente. Es muy probable que la resistencia a avanzar con las reformas en discusión tenga una vinculación directa, pero también descarada con los intereses a los que circunstancialmente perjudican estas medidas. Hay una tendencia natural a creer que el intercambio es sincero
que efectivamente los que se oponen están, digamos, preocupados con lo que le pasa a la gente y que intentan evitar el sufrimiento ajeno. ¡Qué generosos!, ¿no? De hecho, cuando argumenta, sostienen que el modelo de cambio supone deshumanización y que el gobierno carece de sensibilidad social. Sin embargo, las ideas que esos mismos actores oportunamente apoyaron e inclusive implementaron, son las mismas que exhiben hoy, no solo números fríos y espantosos, sino situaciones trágicas como la elevada inflación, aún en estos tiempos, salarios deplorables, y una pobreza inaceptable, por solo citar algunas de las pocas, o de las tantas, mejor dicho, aristas que conforman el pasado. Es una paradoja escucharlos. Los que hoy se horrorizan con las políticas actuales jamás reaccionaron ante los estándares educativos lamentables o los dramas endémicos del sistema de salud. No se sonrojaban con la indigencia, pero hoy declaman grandilocuentes citas frente a una realidad que describen con una crudeza que antes ocultaban bajo la alfombra. Los que hoy se escandalizan han sido cómplices o hasta partícipes directos de nidos eternos de corrupción. Promovieron privilegios de todo tipo. Contribuyeron con el crecimiento de empresas prebendarias con métodos tan opacos como eficaces. Instalaron monopolios legales, artificiales, sin pudor alguno, y ahuyentaron a los inversores genuinos con la inseguridad jurídica que siempre alimentaron para provecho propio. Su pasado los condena. Han perdido autoridad moral para utilizar consignas éticas. No pueden quejarse por la falta de gas si ellos precisamente dejaron el tubo del gasoducto Néstor Kirchner por la mitad y Vaca Muerta con todo el gas enterrado. Han perdido autoridad moral. Gozan de la impunidad disruptiva de sus puestos parlamentarios, eso que les otorga precisamente el privilegio o de la garantía constitucional que les asegura libertad de expresión. Lo que no pueden es obtener legitimidad. Y el pueblo lo sabe. La gente ya los conoce y recuerda la historia de cada uno de ellos cuando estuvieron en los distintos lugares que estuvieron, en el Ejecutivo, en las provincias y ahora en el Congreso de la Nación. Sus palabras han perdido valor y en ocasiones se les nota demasiado que defienden intereses políticos, o peor aún, reportan a las corporaciones sindicales, empresariales o de cualquier orden que se esconden premeditadamente para no dar la cara y envían a estos siniestros dirigentes para levantar la voz en estos ámbitos institucionales. Yo quisiera saber qué van a explicar a su regreso a cada una de sus provincias. Los que no quieren reformas laborales le están cuidando la caja a los gremialistas. No es otra cosa. Los que fomentan la industria nacional protegen subsidios que pagan los contribuyentes, vos y yo, para beneficio de unos ineficientes fabricantes que parasitan sin despeinarse y monopolizan y aumentan sin ningún tipo de discreción. Los que se llenan la boca hablando del Estado presente son los mismos que usan las arcas públicas para designar militantes, simpatizantes, amantes, amigos, sobre todo amigos del poder. Hace falta un debate más transparente
Con todas las cartas sobre la mesa, hace falta quitarse las caretas. La hipocresía y el cinismo no ayudarán en el camino hacia un país mejor que pueda progresar y vivir en armonía con monopolios y a las corporaciones, un daño colateral derivado de la pandemia o de las guerras o las presiones de los organismos multilaterales o las excusas tras excusas, sin hacerse cargo. Siempre fueron creativos para generar una lista infinita de culpables sin hacerse cargo jamás de su ineptitud e impericia, como las que nos va a costar a todos nosotros prácticamente un año entero de cosecha para poder pagar los otros 16.100 millones de dólares por la estatización, entre comillas, mentirosa de YPF. Si este plan logra detener la inflación y el país inicia un proceso de prosperidad, estos pseudos progresistas no solo tendrán dificultades electorales y el poder le va a hacer esquivo seguramente, asunto que impacta en algunos casos hasta en sus finanzas familiares, porque hace décadas que viven del Estado, sino que además su relato quedará definitivamente desplazado de la discusión pública contemporánea. ¿Saben por qué? Porque el pueblo lo tiene muy claro. El pueblo, por estas horas, mira al Congreso mientras toma nota de cómo votan sus ocupantes, esos que alguna vez se eternizaron en el poder. Y vamos a tener el juicio por YPF ya con sentencia. Además, aunque la Argentina haya apelado, hay una nueva medida en este juicio de 16.100 millones de dólares. La jueza estadounidense Loretta Preska, esto que arrancó ya hace 8 años, le exigió ayer, mejor dicho, a la Argentina, demostrar que la petrolera y el Estado representan los mismos intereses. ¿Qué dice la jueza? Pretende que se demuestre la figura del alter ego entre el Estado argentino, YPF y el Banco Central, y no le va a resultar difícil, porque, por ejemplo, en su condición, para hablar de lo reciente y no hablar de demasiado atrás, en su condición de vicepresidente de la República, ¿con qué viajaba? Todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, su lugar en el mundo, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, eran los aviones de YPF. Poder del Estado versus la supuesta empresa privada. Y mientras se van cursando pedidos de todo tipo y audiencias en el Tribunal de Preska, la Argentina apeló el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Bueno, este nuevo fallo afortunadamente podría tardar al menos un año, pero que lo vamos a pagar, lo vamos a pagar. Porque no es como dijo el irresponsable de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía y presidente Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, son unos idiotas, no saben nada del contrato, del estatuto de YPF, no hay que pagar un mango. Ahí está. Y el tipo es gobernador por segunda vez de la provincia de Buenos Aires. Y tiene aspiraciones presidenciables, y tiene quien lo vote encima. Entonces hay que decirlo, no es mirar con el espejo retrovisor hacia atrás, sin mirar el futuro. Si el futuro no lo están otorgando los mismos que generaron este tipo de situaciones. No lo están otorgando al no darle una ley después de 6 meses al gobierno, donde tendrían la posibilidad. Si creen que es muy mala, dásela para que se caiga. No se la estás dando porque es demasiado buena.
y porque quieren volver y ven cada vez más difícil la posibilidad de volver al poder para seguir corrompiendo a diestra y siniestra. Los demandantes, Balfour Capital precisamente es el más importante, exigió pruebas al país para determinar o no que son lo mismo, que representan los mismos intereses y que tomaron y toman decisiones de manera alineada. Desde 8 años hace que llevan adelante la causa que se generó luego de la expropiación de YPF en el 2012. Presca ya emitió un fallo, condenó a la Argentina, o sea, a vos y a mí, no a Milei, no a Cristina, no a Axel Kicillof, a todos nosotros, incluyendo los pobres, a pagar unos 16.100 millones del que Balfour es el principal beneficiario. ¿Y qué quieren? Quieren embargar YPF. En esa lista estaban YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central de la República Argentina, ARSAT, el Banco Nación y otras. Bueno, finalmente parece que Balfour se contentaría con los activos locales ante la idea de que el Estado no pagará la sentencia que tiene a su favor. Y eventualmente podría autorizar embargos sobre los bienes tantos de acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos. Ya recuerden que una vez nos embargaron la fragata Libertad durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿O nos vamos a olvidar de todo? ¿Nos vamos a olvidar de todas las cosas? Esas son las cuestiones que quieren tapar, ocultar, esconder para volver al poder. Y la única forma es apostar al fracaso del actual gobierno. Me gusta el actual gobierno, comete muchos errores, por impericia, por falta de estructura, pero fundamentalmente porque no tiene el apoyo, según comenta la política siempre, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Todo lo contrario. Fíjense, ¿cuántos paros ya llevan de las distintas organizaciones? Ahora el Frente Sindical de las Universidades Nacionales anuncia un paro nacional universitario de 48 horas para el próximo martes 4 y 5 y miércoles 5 de junio. Se reunieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que no goza de buena reputación frente al sector universitario. Yo creo que un poco de razón tienen, pero el anuncio de la medida de fuerza llega al día siguiente de que, por otra parte, los rectores universitarios anunciaron un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento de las universidades. Ese acuerdo, sin embargo, claro que no incluía mejoras en el salario de los profesores. Pero ahí está la CETERA, ahí están todos los gremios de la educación de nuevo. Los que estuvieron callados durante 4 años mientras la inflación subía y mientras los salarios quedaban estancados, sepultados. Y mientras tanto, Milei está en Estados Unidos, pero se conectó por videoconferencia ayer, creo, digo creo, porque pasan tantas cosas y tan velozmente que uno pierde esta noción de los días, ¿no? Bueno, tuvo una videoconferencia con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y lo hizo en medio de este viaje, no bien llegó. Se comunicó con su par canadiense, con quien se va a encontrar en unas semanas en Italia durante la cumbre de líderes del G7, donde fue invitado por quien oficia de local, ¿no? La premier italiana. El gobierno de Ottawa está muy interesado en la República Argentina.
Y en la iniciativa esta del régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, que habrás escuchado, y que no, vamos a oponernos al RIGI, ¿cómo vamos a...? El RIGI es para atraer inversiones, es dar reglas de juego claras a los inversores. Uno de los puntos que está dentro de la base en el Senado precisamente, y todavía está tratando, debiendo a las imposibles... esto es para lograr inversiones que podrían hacer en el sector minero, por ejemplo. Trudeau se mostró a favor de la sanción de este proyecto, que beneficiaría a algunas de sus empresas, de las empresas canadienses, a eso me refiero, como la Barrick, Lithium Americas, Pan American Silver, Landing Mining, las cuales ya tienen inversiones en las provincias de San Juan, de Salta, de Catamarca, y proponen implementar o aumentar esas inversiones. Las inversiones canadienses generan empleo, generan producción, exportación, desarrollo en la economía regional de la Argentina. Bueno, pero la ley de bases está en el Senado. Y los muchachos que recién veíamos en pantalla, creo, no estoy muy seguro, bueno, los líderes de los distintos bloques están apostando a que esto no salga, están pidiendo una cosa más. En principio ya lograron el primer objetivo, que la ley de bases no formara parte del acuerdo de mayo y que entonces se pasa para adelante y que a ellos juzgan como un fracaso electoral, cuando en realidad no es electoral. El pueblo aún se manifiesta a favor, porque está expectante, porque si no, dice, no le han dado una sola herramienta. Bueno, Milei se fue y se va a reunir a lo largo de los próximos días con Sam Altman, el creador de ChatGPT, para proponer a la Argentina como un polo de la inteligencia artificial. Lo va a hacer también con el CEO de OpenAI, el Sundar Pichai, el CEO de Google, Tim Cook, el CEO de Apple, Mark Zuckerman, que es además el dueño de Meta, ¿no? Mientras tanto, los senadores allí están, sin darle las herramientas necesarias para que gobiernen. Vuelvo a repetir, si dicen que son tan malas esas herramientas, y si ustedes apuestan a querer volver tras el fracaso del actual gobierno, porque poco les importa que estamos todos dentro de este mismo barco, y que el que va a sufrir el impacto para arriba o para abajo es el pueblo, pues dale la herramienta y déjalo que se caiga a ver si es verdad. No, el temor es que saben, primero, que las herramientas son idóneas, y segundo, que es probable que tenga éxito, que todos rogamos que tenga éxito, sin importar y sin querer embanderarnos, sin ser fanáticos de la libertad avanza. Empezó el pueblo a ser fanático de sí mismo, de la Argentina. Y ahí están los senadores que volverán a recibir, mientras tanto, un aumento de sueldo. Van a pasar a cobrar 8 millones brutos por mes. En mayo, recuerden, habían recibido 7 millones. Pero como siguen atados a la paritaria de los trabajadores del Congreso, ahora se van a incrementar un 9% los módulos que conforman la dieta. Yo me pregunto, ya que son tan dicharacheros, ¿habrá alguno de ellos? A ver, negarse a recibirlo no pueden, por reglamento y por ley. Pero algunos de ellos dirán, bueno, mira, este aumento, dada la circunstancia de la República Argentina, del pueblo argentino que no lo está pasando bien, los profesores universitarios quieren parar porque ganan mal, los maestros porque ganan mal, la policía porque ganan mal, los empleados de comercio que ganan mal, los bancarios que ganan mal, en general, los profesionales, los médicos, los enfermeros que ganan mal, y vamos a solidarizarnos. Entonces,
para tener un gesto de apoyo, vamos a donar este mes a una entidad de bien público de mi provincia, ya que cada senador representa a sus respectivas provincias. No van a hacerlo. O vamos a donarlo hasta diciembre a este aumento para ver cómo va capeando la cosa y si todo mejora, bueno, lo tomamos. No lo van a hacer. Es una utopía pensar en esto. Respecto a todo el rum que se está armando y aprovechando la historia de la falta de gas, hay que decir dos cosas importantes. La primera, la actual. Se giró a la brasileña Petrobras el día viernes. El gobierno le giró el dinero necesario para la provisión de un barco que estaba ahí a la espera. O sea, si no hay dinero, no te bajo, porque hay antecedentes de que no se ha pagado, que la Argentina no ha pagado. Entonces, se le giró el viernes. Ahora, raramente encontró Petrobras una cláusula por ahí que no estaba muy clara en la carta de intención de importación que el Banco Central de la República Argentina les estaba enviando, y como consecuencia de ello, bueno, el barco que tendría que haber descargado su gas el día viernes no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y eso va a impactar, o ya impactó claramente, sobre todo el país. Miren, es una situación de fuerza mayor, tituló precisamente la proveedora de gas de nuestra provincia de Santa Fe, pero esto está afectando a Santa Fe y al norte de la provincia de Buenos Aires también, que quedaron sin gas. Y en el caso de nuestra provincia, la distribuidora Litoral Gas envió a 60 empresas y a 180 estaciones de servicios de GNC, en los que les comunicó que debían cesar con el consumo, que no les podían proveer de momento. Bueno, hay que saber por qué. Imprevisión. Bueno, en principio hemos tenido o estamos teniendo en todo el país temperaturas sin precedentes. Y yo creo que 35 o 40 millones diarios de consumo de gas domiciliario saltó a 80, o sea, se duplicó el consumo. ¿Se podía prever? Yo creo que sí. Es decir, a mí me da la sensación de que los meteorólogos, con sus mapas y todas las tecnologías, podrían haber previsto lo que va a suceder o lo que está sucediendo en este momento. Pero lo que no se pudo prever es de antes. En el gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. ¿Será porque sabían que iban a perder las elecciones? ¿O qué? Y a fin de resolver esa situación, el gobierno actual acordó con la brasileña Petrobras una asistencia para el mes de agosto y de septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas. Palabras más, palabras menos, es lo que sostuvo el funcionario a cargo precisamente de ese sector, Rodríguez Chirilo. Pero además dijo que el país debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior de Alberto Fernández con Bolivia. Los amigos bolivianos, Evo, sí sirvió para que le diéramos asilo político durante los 4 años de gobierno de Fernández, muy amigo obviamente de Cristina. Pero recuerden que ya nos hizo esto. Ya en el gobierno de Macri habían dejado una deuda anterior de 250 millones de dólares. El barco estaba ahí y dijo, no, si no me dan la platita, yo no descargo. Y
Y ya se encontró con lo mismo que se encontró ahora este gobierno. O sea, una deuda que dejó Albertico con Bolivia de 244 millones de dólares por la importación de gas. Y los intereses de aquel entonces ahora costaron 21.800.000 dólares más a todos nosotros, a todos los argentinos. Porque esto no lo paga Milei, no lo va a pagar Fernández. Lo pagamos nosotros, sufriendo la falta y pagando ese sobrecargo, esos 21.800.000 dólares por intereses de lo que no pagaron. Digo, ¿qué hacía Massa con tanta emisión, sin atender las deudas? Por eso no nos cree nadie. Petrobras terminó aceptando el pago, pero lo aceptó hoy. Y para que impacte favorablemente en cada uno de los hogares, en las fábricas, en las estaciones de servicio, si bien el vocero yo creo que dijo hoy que para esta noche estaría todo resuelto, me parece que se equivocó. Yo hice algunas consultas técnicas y me dijeron, mirá, hasta llenar las cañerías de nuevo, el barco tiene que descargan las cañerías, tienen que ir por toda la red, y eso va a impactar en 48, 72 horas recién favorablemente. Bueno, veremos, ojalá la consulta que yo haya hecho o el consultor que tomé no haya sido idóneo y que tenga razón el vocero presidencial, de manera tal que esta noche esté resuelto esta situación. Porque, a ver, tan solo en nuestra provincia, 180 bocas de expendio de gas de GNC no van a ser provistas, y esto hace a toda la movilidad, los autos de alquiler, los taxis, los remises, bueno, y tanto más que funciona hoy día con GNC. Y sin hablar de lo más importante, ¿no?, que son los hogares, para poder superar toda esta situación. Quería decirles también que la embajada de España ya no existe en la República Argentina. A través de un decreto que publicó en el Boletín Oficial del Estado español y que firmó el rey Felipe VI y el canciller español José Manuel Álvarez Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez oficializó hoy el cese de María Jesús Alonso Jiménez como embajadora en Buenos Aires para la República Argentina. Obviamente la embajada está allí. Y entonces, de esta manera, la representación diplomática de España en la Argentina queda, y será de manera definitiva, reducida a un encargado de negocios ad itinerim. ¿Qué quiere decir? Está ahí el encargado de negocio. No tiene, obviamente, la potestad que tiene un embajador, en este caso una embajadora. No rompe las relaciones y deja al encargado de negocios, pero no es lo mismo. Eso impacta sobre la Argentina, porque hay enorme cantidad de empresas españolas que tienen inversiones en la República Argentina, y muchos de ellos con intenciones de ampliar esas inversiones, y muchos de ellos mirando hacia la explotación precisamente gasífera y petrolera, porque Vaca Muerta está ahí. Pero el gasoducto fue una gran mentira, recuerden ustedes, subieron videos, no, esto es información, no es opinión. Donde fueron allí, Cristina, abrieron una válvula y la foto ampliada después mostraba que el caño llegaba hasta acá y para acá no había nada. Otra de las tantas mentiras que nos comimos,
que no íbamos a tener, Massa decía, que no íbamos a tener problemas. Por el contrario, íbamos a suplir la pérdida que habíamos tenido como consecuencia de la sequía el año pasado al exportar enormes cantidades de gas producido en Vaca Muerta. Otra mentira, y no se hacen cargo de todo esto. Y otra vez lo padecemos. ¿Quiénes? El pueblo. Incluso lo van a padecer los más pobres. Porque mal que mal, el que vive en una casa medianamente abrigada, no precaria, lo va a resolver. El que no lo va a resolver es aquel que vive en una vivienda con chapas, con cartones, como puede, y su única forma de salir adelante era con la famosa garrafa social, que además nunca hubo en cantidad suficiente y que requería de tener que ir a buscarla, vaya a saber a dónde, y sin un vehículo, sino que a pie, pero la gente igual lo hacía por necesidad, porque sirve para cocinar, porque sirve además para calefaccionar su lugar. Se morfaron la guita, se la llevaron y dejaron de pagar. Y esto hoy va a ser noticia a nivel mundial. No será tapa de ninguna parte, pero en algún rincón de los diarios más importantes del mundo dirá: Argentina no tiene gas. Argentina no era confiable, quedó con una deuda y por eso no le proveen gas. Cuando nos ufanamos y tenemos allí al actual presidente tratando de hacer Silicon Valley de nuestra República Argentina, el polo de inteligencia artificial, ¿está mal? No, no está mal. Pero miren las imágenes que damos al mundo. ¿Quién va a querer venir a invertir? A estos tipos no le podés fiar un mango porque después no te pagan. ¿Y tienen riqueza? Sí, la tienen. Pero la tienen ahí enterrada la riqueza, y para ello necesitan inversión. Y yo no voy a poner un mango si después de pronto me van a hacer paros, si me van a cortar las rutas, si no me van a poner un cepo y no me van a dejar retirar mis utilidades. Si no hay reglas de juego claras, y si no hay una perspectiva económica, y si no se ponen de acuerdo los sectores políticos, sobre todo las dos cabezas más importantes políticas de la República Argentina, como para decir, bueno, a ver, firman un pacto donde dice esto no se toca, esto vamos a invertir. No, no hay ningún pacto. No quieren pacto. Quieren decididamente que este gobierno se caiga. Y a mí no me importa Milei. A mí me importan la República Argentina. A mí me importan mis nietos, me importan mis hijos, como los tuyos. A mí me importa el 50% de pobres conciudadanos nuestros. Me importan esos chicos que todos los días tocan el timbre de tu casa o el mío, desabrigados, pidiéndote un cacho de pan. No es que el pobre pide para el porrón o para la droga. Y todo eso es la herencia que tenemos de un populismo que nos trajo hasta acá. No les va a gustar que lo diga. Ok, demostrame de qué manera el populismo nos resolvió los problemas hasta ahora en la República Argentina. Todo lo que tocas es corrupción. Ya ni vale la pena reiterar, porque hasta parece viejo esto de que el 15 de junio va a estar el Bilibone citado a la justicia. Le dan tiempo para que el tipo limpie toda su historieta, tape a ver cómo puede. La corrupción, lo que se han afanado a los pobres, porque a ver, Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Estos son Hood Robin, son al revés, estos le roban a los pobres para dárselo a los ricos. O mejor dicho, para enriquecerse ellos. Lo cual es peor todavía. En este grado de situación, no es muy fácil remontar la República Argentina. Por último, yo quiero decirles que
Si hay algo que hemos recuperado en este último tiempo y que hay que reconocer de alguna manera como mérito a lo mejor a este gobierno, más allá de toda crítica que podamos hacerle, es que ha reconciliado las Fuerzas Armadas con la sociedad civil. Y a partir de la lógica, y no como nos han hecho o le han hecho pensar justamente a la juventud, que todo aquello que porte un uniforme es el enemigo de la patria. Y es todo lo contrario. San Martín tenía uniforme, Belgrano tuvo uniforme, la patria la crearon ellos. Ah, me van a decir, estás comparando la década del 70. No, hubo esto, ya lo hablamos, ya está zanjado. Vuelvo a repetirte, las Fuerzas Armadas de hoy día, algunos ni cadete eran en la década del 70, o hasta finales, o principios, del 80. No tienen nada que ver con lo que pasó. Y entonces reconciliarlas con la sociedad civil, donde muchas veces fueron a prestar ayudas en inundaciones, como acá hemos tenido en Santa Fe, el tema del puente carretero, armar un puente baile mientras tanto para tratar de resolver medianamente la situación que los gobiernos civiles no pudieron resolver. Hoy es el día del ejército argentino. Y a mí me parece que era importante contarles por qué es hoy. Porque el día 22 de mayo de 1810 se produce la creación del ejército argentino. Y fue por un decreto dado por la primera Junta de Gobierno. Se organizan las primeras unidades del ejército sobre la estructura del ejército virreinal. El ejército argentino es el componente terrestre de las Fuerzas Armadas argentinas. Esta que hemos desguazado total y absolutamente por odio, por rencor, por relato. En el siglo XX, junto a la Armada y a la Fuerza Aérea, demostró tener influencia en los partidarios y en lo social. Ha ayudado, insisto, en inundaciones, en situaciones de emergencia. Se ha destacado en las misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas y fue reconocido internacionalmente por la calidad de sus acciones en beneficio de la paz. Desde este lugar, yo quiero desearles a los hombres y mujeres que integran precisamente el ejército argentino un feliz día y darles la seguridad de que el pueblo argentino, el pueblo liso y llano de la República Argentina, valora y espera no solamente ya del ejército argentino hoy en su día, sino de todas las Fuerzas Armadas, la posibilidad de robustecerla para cuidar nuestras fronteras, como lo han hecho los otros países, que también pasaron en las décadas del 70 iguales situaciones a la nuestra. Con Pinochet en Chile, por ejemplo. Y sin embargo zanjaron esa diferencia y crecieron. Y se armaron como Uruguay lo hizo, de manera tal que frente a cualquier tipo de intención de depredación, no te estoy diciendo conflicto interno, gracias a Dios, conflictos internacionales no tenemos ninguna posibilidad de esto a la vista, pero sí necesitamos cuidar nuestros bienes, cuidar, por ejemplo, la riqueza hitícola que están depredando
sobre todo los barcos del Medio Oriente que vienen a llevarse nuestra riqueza y no tenemos ni con qué. O recordemos que nosotros tenemos, con el acuífero guaraní, por ejemplo, una de las reservas de agua, más los hielos continentales, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Y sin petróleo se puede andar, y sin gas se puede andar, sin agua es imposible. Y no se ha visto la posibilidad aún de poder potabilizar el agua de mar. No han sido eficaces los métodos que se han empleado. Y todo eso debe ser protegido en la República Argentina. Por lo menos para que no haya depredación, para que haya control. ¿Y cómo vas a controlarlo a esto si no es con unas Fuerzas Armadas robustas? ¿Saben ustedes que barcos que venían en épocas mejores de la Argentina, con sus cargamentos, con sus containers, con las cosas que se importaban, luego volvían algunas veces a sus destinos vacíos y necesitaban lastre, o sea, peso, para que no flotaran al surcar los océanos? ¿Y cómo hacían ese lastre? Absorbiendo agua de nuestros ríos. Qué bueno hasta ahí. Se llevaban el agua de nuestros ríos que potabilizaban y vendían tipo agua mineral en sus propios destinos. De esto hemos hablado en alguna oportunidad en este programa ya hace varios años. Lo hemos dado con lujo de detalle y hasta la marca de un agua mineral que se vendía o se vende aún en Estados Unidos y que era procesada a partir del lastre de este agua dulce que llevaban los barcos hacia ese destino. Entonces, hay cosas que hay que conocer antes de hablar. Hay cosas que hay que investigar antes de opinar. Estamos llegando al fin de nuestro programa y todo lo que debemos esperar es que se puedan resolver los problemas puntuales que tenemos hoy día, que se pueda el Poder Legislativo definitivamente enriquecer, si creen necesario, la ley de bases, que según el nuevo jefe de gabinete estaría acordado con los sectores dialoguistas. Pero ¿saben qué? Permítanme ustedes dudar un poco de la integridad moral y de la palabra empeñada precisamente por esos sectores dialoguistas. No me gustan los tipos que para aumentarse la dieta levantan la manito acá abajo. No me gustan los tipos que, en función de sus propios intereses, se atornillan en las bancas sin llevarles soluciones ni a sus pueblos, a los pueblos de sus provincias, ni a las provincias enteras, en función de una evolución. Esperemos que hoy día dictaminen para que la semana que viene se pueda sacar una ley, ojalá mejorada. Lo que pasa es que después tendrá que ir nuevamente a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y ésta puede, con mayoría absoluta, rechazar las reformas o tomarlas y tener que discutirlas nuevamente. O tomarlas simplemente y dejarlas pasar. Para mi gusto se han hecho demasiadas concesiones, sobre todo en lo que hace al RIGI, sobre todo en lo que hace también a la reforma, a la modernización laboral, en pos de buscar nuevas inversiones. Ojalá eso suceda. Martín Rueda, muchísimas gracias por tu aporte técnico. A ustedes, amigos.